No eres ni la mitad de mujer que mi madre. Las palabras de mi nuera, Valeria, cortaron el aire esa noche mientras servía el postre que había preparado con tanto amor. Un profundo silencio cayó sobre el comedor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sin pensarlo, empujé mi silla hacia atrás y respondí: «Entonces ella puede empezar a pagar tu alquiler». Mi hijo Robert se puso completamente pálido. «¿Alquilar? ¿Qué alquiler?», gritó, con los ojos muy abiertos. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y esta revelación fue solo el comienzo de una historia que nadie vio venir. Mi nombre es Shirley. Tengo 70 años. Y esa noche descubrí que el amor incondicional de una madre podía convertirse en su mayor debilidad. Durante 6 meses, estuve pagando en secreto el alquiler mensual de $800 del apartamento donde vivían Robert y Valeria. Creí que era mi deber ayudar a mi hijo a superar sus dificultades financieras. Nunca imaginé que mientras sacrificaba los ahorros de toda mi vida, ellos me veían como una carga, como alguien inferior a quien podía humillar sin consecuencias. Todo había comenzado 6 meses antes cuando Robert llegó a mi casa, con lágrimas en los ojos, explicando que había perdido su trabajo y que no podían pagar el alquiler. «Mamá, solo pasarán unos meses hasta que encuentre algo», dijo con esa voz quebrada que siempre me desarmaba. Como cualquier madre que ama a su hijo, no dudé ni un segundo. Eché mano de mis ahorros, el dinero que había ahorrado centavo a centavo durante los años trabajando como costurera, y comencé a pagar el alquiler sin que Valeria lo supiera. «Es nuestro secreto, mamá», había suplicado Robert. «No quiero que Valeria se sienta mal por depender de ti». Qué ingenuo fui al creer que él estaba protegiendo el orgullo de su esposa cuando en realidad estaba protegiendo su propia imagen como proveedor. Mientras yo contaba cada dólar para ayudarlos, ellos vivían como si nada hubiera cambiado. Salir a cenar, comprar ropa nueva y planificar vacaciones que sabía que no podían permitirse. La cena de esa noche había sido especial. Me había pasado todo el día cocinando su plato favorito: pollo con salsa de champiñones, arroz con verduras y ese pudín de vainilla que le encantaba desde que era pequeño. La mesa estaba perfectamente puesta con las copas de cristal que había heredado de mi madre y los cubiertos de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Valeria llegó con un elegante vestido rojo y zapatos que probablemente costaron más que mi factura mensual de supermercado. Desde el momento en que entraron, noté una vibra diferente. Valeria tenía esa sonrisa forzada que yo conocía tan bien, la que usaba cuando estaba a punto de hacer algo desagradable. Robert parecía nervioso, evitando mi mirada y jugueteando constantemente con su teléfono. Durante la cena, la conversación fue tensa. Valeria criticó todo: la temperatura de la comida, la decoración de mi casa, incluso el aroma del ambientador del salón. «¿No crees que ya es hora de refrescar un poco este lugar?», ella había comentado con ese tono condescendiente que tanto me molestó. «La casa de mi mamá es mucho más moderna. Ella tiene esas piezas minimalistas de moda». Sonreí, tratando de mantener la armonía, pero por dentro sentí que mi irritación aumentaba. Había vivido en esa casa durante 30 años. Cada objeto guardaba un recuerdo. Cada rincón contaba una historia. Cuando llegó la hora del postre, pensé que por fin podríamos disfrutar de un momento agradable. Había preparado el pudín con tanto cuidado, recordando cómo Robert lo devoraba cuando era niño, diciéndome que yo era la mejor cocinera del mundo. Pero en lugar de gratitud, recibí aquellas palabras que perforaron mi alma como espinas. «No eres ni la mitad de mujer que mi madre». El impacto de esas palabras fue como una bofetada en la cara. Me quedé congelada con la cuchara de pudín suspendida en el aire, sintiendo un nudo de emoción en mi garganta. Valeria me miró con una sonrisa cruel, como si hubiera estado esperando toda la noche el momento perfecto para lastimarme. Robert bajó la cabeza, evitando mi mirada. En ese instante supe que él había estado al tanto del plan de su esposa. «Disculpe», conseguí decir con voz temblorosa, aunque sabía que la había escuchado perfectamente. Valeria se reclinó en su silla con falsa elegancia, como si fuera la dueña de mi casa, y repitió las palabras con mayor crueldad aún. «Seguro que me oíste. Mi madre es una mujer exitosa e independiente que construyó su propio imperio. Nunca ha necesitado a nadie. Tiene su propia empresa, su casa en la playa en Florida, sus viajes a Europa. Tú solo sabes cocinar y coser.
Cada palabra me martillaba el corazón. Pensé en todos los años que trabajé de 5 de la mañana a 11 de la noche cosiendo vestidos para fiestas de quinceañeras, ajustando trajes para novios, bordando manteles para bodas ajenas, sin tener la oportunidad de planificar la mía. Recordé las noches de insomnio cuando Robert era pequeño y tenía fiebre. Cómo vendí mis pocas joyas para pagar su matrícula universitaria y cómo trabajé doble turno para que tuviera todo lo que necesitaba. Valerie, por favor, murmuró Robert débilmente, sin fuerzas para defenderme de verdad. Esas dos palabras fueron peores que el silencio, porque confirmaron que estaba de acuerdo con su esposa, que había sido parte de esta humillación planeada. Mi hijo, el mismo chico que una vez me dijo que yo era su héroe, ahora me estaba permitiendo ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. No, Robert, déjame terminar, continuó Valerie con esa voz aguda que usaba cuando quería sonar superior. Tu madre necesita escuchar la verdad. Mi madre jamás habría permitido que su hijo viviera en esta mediocridad. Hizo un gesto de desdén, señalando hacia mi comedor donde se guardaban tantos recuerdos hermosos. Ella nos habría ayudado a conseguir algo mejor. Ella no nos habría mantenido en la pobreza con su falsa bondad. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No fue solo la injusticia de sus palabras, sino la absoluta ingratitud de alguien que había estado viviendo de mi generosidad sin saberlo. Durante 6 meses, fui yo quien pagó por el techo sobre sus arrogantes cabezas. Me había privado de medicamentos para mi artritis para asegurarles un lugar cómodo donde vivir. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo una descarga de adrenalina que no había sentido en años. Está bien, Valerie, dije con una calma que me sorprendió. Si tu madre es tan superior, si es una mujer mucho mejor que yo, entonces creo que es hora de que asuma las responsabilidades que una mujer exitosa debe tener. Robert me miró confundido, pero Valerie mantuvo esa sonrisa satisfecha en su rostro como si hubiera ganado una batalla. Exactamente, Shirley. Me alegra que por fin entiendas tu lugar en esta familia. Ah, entiendo perfectamente mi lugar, respondí, con la voz cada vez más firme. Y mi lugar ya no incluye pagar los $900 al mes por tu apartamento en el 420 de la calle Hamilton, unidad 3. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj de la cocina. Robert se levantó tan bruscamente que tiró su vaso de agua. ¿Qué renta?, gritó con los ojos muy abiertos, mirándome como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿De qué hablas, mamá? La sonrisa arrogante de Valerie se había desvanecido por completo. Ahora me miraba con una mezcla de terror y confusión que me dio una inmensa satisfacción. La renta que he estado pagando religiosamente todos los meses desde febrero, continué, saboreando cada segundo de su desconcierto. $900 que salen de mi cuenta bancaria el día 5 de cada mes, más los $100 de comisiones adicionales que cobre casero por el depósito directo. $1,000 en total que pago para que puedas vivir cómodamente mientras me faltas el respeto. Robert se desplomó en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Pero me dijiste que hablaste con el propietario, que te estaba dando tiempo para conseguir el dinero, balbuceó con la voz entrecortada. Valerie lo miró con una furia que nunca antes había visto, como si él fuera el culpable de arruinar su momento de gloria. Mentí, admití sin una pizca de remordimiento. Mentí porque pensé que estaba ayudando a mi hijo. Pensé que era temporal. Pensé que algún día apreciarías el sacrificio. Pero ahora lo veo. Solo soy una vieja tonta que merece ser humillada. Valerie intentó recuperar la compostura, pero su voz había perdido su arrogante confianza. Seguramente no te conocía. Robert nunca me dijo que estabas pagando. Ella empezó a tartamudear, pero la interrumpí levantando la mano. No me interesan tus excusas. Querida, si tu madre está maravillosa como dices, estoy segura de que estará feliz de asumir esta responsabilidad. Después de todo, una mujer tan exitosa e independiente no tendría ningún problema en pagar el alquiler de su hija y su yerno, ¿no? La ironía en mi voz era tan evidente que incluso Robert se estremeció. La atmósfera en el comedor era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Valerie miró de un lado a otro entre Robert y yo como si estuviera calculando rápidamente las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Las manos de Robert temblaban y había comenzado a sudar. «Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad?», finalmente preguntó, con la voz quebrada.
¿Por qué me hiciste creer que habías llegado a un acuerdo con el propietario? La pregunta de Robert resonó en el comedor como un doloroso. Te mentí porque eres mi hijo, Robert. Porque cuando llegaste a mi casa llorando, diciéndome que lo habías perdido todo y que no tenías ni para comer, no pude quedarme de brazos cruzados viendo sufrir al niño que crié, al hombre que amo más que a mi propia vida. Valeria permaneció en silencio, pero pude ver su mente corriendo para procesar las implicaciones de mi revelación. El color rosado de su costoso maquillaje había desaparecido de sus mejillas y ella parecía pálida. Robert se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o asustado. Mentí, continué, y mi voz se hizo más firme. Porque pensé que era temporal, porque creía que cuando te recuperaras económicamente y encontraras un trabajo estable, me lo agradecerías. Nunca imaginé que mientras me privaba de medicamentos para la artritis, mientras dejaba de comprar carne para ahorrar esos $900 al mes, ustedes dos tramaban cómo humillarme en mi propia casa. Robert intentó interrumpirme, pero levanté la mano para silenciarlo. No, ahora me vas a escuchar, Robert. Llevo 6 meses cenando arroz con huevos. Llevo usando el mismo par de zapatos rotos porque no tenía dinero para unos nuevos. ¿Sabes lo que hice la semana pasada? Vendí el anillo de bodas de tu padre. Ese anillo que guardaba como mi tesoro más preciado solo para pagar tu alquiler y tener algo de comida en la nevera. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Vendí el único recuerdo físico que tenía de mi marido, del hombre que me había amado durante 30 años, para apoyar a una pareja que me consideraba inferior, mediocre e indigno de respeto. Valeria por fin recuperó la voz, aunque ya era débil y temblorosa. Seguramente no lo sabía. Robert nunca me dijo que tú pagabas, pero la interrumpí con una mirada que podría haber derretido acero. Claro que no lo sabías, querida, porque tu marido también decidió mentirte. Prefirió que creyeras que se había ganado el dinero solo antes que admitir que dependía de su madre. Mediocre. Escupí la palabra, mediocre, con tanta ira que Valeria retrocedió visiblemente. Robert finalmente explotó. Mamá, nunca quise que fuera así. Insististe. No te pedí que sacrificaras tanto. Su voz sonaba desesperada, como la de un niño que pilla mintiendo, pero sus palabras solo alimentaron mi furia. Insistí, grité, perdiendo finalmente la compostura. Viniste a mi casa llorando como una niña de 5 años. Me dijiste que ni siquiera podías comprar el pan, que Valeria lloraba todas las noches de vergüenza por no poder pagar las cuentas. ¿Qué clase de madre habría sido si te hubiera cerrado la puerta? El silencio que siguió fue devastador. Robert miró a Valeria con una mirada de reproche que ella le devolvió con la misma intensidad. Era evidente que había secretos y mentiras por ambas partes, y que ninguna había sido completamente sincera con la otra. ¿Sabes qué me duele más, Robert? Continué, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas arrugadas. No es el dinero, no es el sacrificio. Es que durante todos estos meses, cada vez que venías de visita, veía desprecio en tus ojos. Valeria criticó mi casa, mi comida, mi ropa, mis modales, sin saber que mi dinero estaba pagando su techo. ¿Y tú? Simplemente la dejaste hacerlo. Robert intentó acercarse, pero retrocedí un paso. Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Lo interrumpí bruscamente. La explicación simplemente salió. Tu esposa cree que no soy ni la mitad de mujer que su madre. Bueno, entonces su madre podrá demostrar qué clase de mujer es cuidando de ella. Responsabilidades. Valeria finalmente se armó de valor para hablar, aunque su voz aún temblaba. Seguramente, mis palabras se dijeron en un momento de... Estaba molesta por otras cosas. La interrumpí con una risa amarga. Estabas molesta por tener que comer en casa de la mujer que te paga el alquiler. Disgustada porque tuviste que fingir cordialidad con alguien a quien consideras tan inferior. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Robert paseaba por el comedor como un animal enjaulado mientras Valeria, sentada, retorcía una servilleta entre sus manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Continué, sintiendo una extraña calma que me invadía. De verdad creía que éramos una familia. Cuando me casé con tu padre, Robert,
Soñé con tener muchos hijos y nietos recorriendo esta casa con cenas familiares llenas de risas y amor. Después de años de intentar quedar embarazada, cuando finalmente llegaste, pensé que Dios me había dado el mejor regalo del mundo. Robert se detuvo y me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, te amo. Sabes que te amo. El amor no son solo palabras. Hijo, el amor son acciones. Es respeto. Es protección. Cuando tu esposa me insulta y te quedas callado. Cuando dejas que me humille en mi propia casa. Cuando me mientes para ocultar que dependes de mí económicamente. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Valeria se levantó bruscamente, tirando su silla. Eso es suficiente. No me voy a quedar aquí escuchando este sermón. Robert, nos vamos ahora. Su voz había recuperado algo de su arrogancia habitual, pero podía ver el pánico en sus ojos. No, dijo Robert con firmeza, sorprendiéndonos a ambos. No nos iremos hasta que solucionemos esto. Mamá, siéntate, por favor. Necesitamos hablar como adultos. Pero ya había tomado mi decisión. No queda nada más de qué hablar, Robert. Las cartas están sobre la mesa. Tu esposa ha dejado muy claro sus sentimientos hacia mí, y tú has demostrado que estás de acuerdo con ella. A partir de mañana ya no pagaré tu alquiler. Si la madre de Valeria es tan superior como dice, estoy seguro de que encontrará una manera de ayudarte. Pero mamá, no puedes hacer eso, gritó Robert. Y por primera vez en toda la noche vi verdadero terror en sus ojos. No tenemos el dinero. Me despidieron hace 2 semanas. Te lo iba a decir después de cenar. Las palabras de Robert cayeron en el comedor como una bomba. ¿Te despidieron hace 2 semanas? Repetí lentamente, mientras una nueva ola de traición me invadía. Y no me dijiste nada. Permitiste que tu esposa me humillara, sabiendo que dependías completamente de mí. Mi voz se quebró en la última palabra, no por tristeza, sino por una rabia tan profunda que me temblaban las manos. Valeria se volvió hacia Robert, con los ojos encendidos de furia. ¿Qué? ¿Te despidieron hace 2 semanas y no me lo dijiste? He estado gastando dinero como si todo fuera normal mientras tú. No pudo terminar la frase. Se puso las manos sobre la cara y comenzó a sollozar dramáticamente como una actriz de una telenovela. Valerie, por favor déjame explicarte, comenzó Robert. Pero ella lo interrumpió con un jadeo. No me digas que me calme. Justo ayer me compré esos zapatos de $400. La semana pasada reservé el spa para mi cumpleaños. Robert, estamos en la ruina y me dejaste gastar como una idiota. Sus lágrimas habían arruinado por completo su maquillaje y ahora parecía exactamente lo que era, una mujer desesperada y aterrorizada. Observé la escena surrealista, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Durante meses, había llevado el peso de apoyar a esta pareja, y ahora por fin se enfrentaban a la realidad de su situación. Robert parecía derrotado, con los hombros hundidos y la cara entre las manos. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Robert? Dije con una calma que me sorprendió. Incluso ahora, después de descubrir que me has estado mintiendo y humillándome, mi primer instinto es preguntarte si necesitas ayuda. Eso es lo que hace una madre, hijo. Eso es lo que hace el amor incondicional. Robert me miró y por un momento vi al niño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. Mamá, perdí mi trabajo por llegar tarde 3 veces seguidas. Valeria había estado enferma y tuve que cuidarla. Llévala al médico. Y Valeria lo interrumpió con una mirada asesina. No estaba enfermo. Tenía citas con mi dermatólogo para mis tratamientos de belleza. No me uses como excusa para tu irresponsabilidad. La máscara se había caído por completo. La mujer elegante y superior que había llegado a mi casa había desaparecido, revelando a alguien vulgar y desesperado. ¿Tratamientos de belleza? Pregunté con incredulidad. ¿Me estás diciendo que mi hijo perdió su trabajo porque tuvo que llevarte a tratamientos de belleza mientras yo vendía mis joyas para pagar tu techo? Una risa tan amarga que me asustó se me escapó de la garganta. Robert se acercó a mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Mamá, por favor, sé que cometí errores, sé que te fallé, pero no puedes abandonarnos ahora. No tenemos a dónde ir. Los padres de Valeria están en Europa. Y Valeria lo interrumpió de nuevo. Mis padres no están en Europa. Están en la ciudad. Me dijiste que te dijera que estábamos bien.
para que no se preocuparan. Una mentira tras otra se desprendían como las capas de una cebolla podrida. ¿Y cuántos trabajos has perdido, Robert? Pregunté en voz tan baja que apenas pudo oírla. ¿Cuántas veces me has mentido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert no podía mirarme a los ojos, y Valeria había empezado a sollozar de nuevo, pero esta vez era más sincero, como si por fin hubiera comprendido la magnitud de su situación. 3 trabajos en los últimos 2 años, admitió finalmente Robert, con la voz quebrada. Siempre encontraba excusas. Siempre te dije que era temporal, que las empresas estaban recortando personal. Hizo una pausa y me miró con esos ojos que antes era mi mundo entero. Mamá, tengo un problema. Creo que tengo un problema real. Por primera vez en toda la noche, sentí algo parecido a la compasión. Mi hijo no estaba. Solo un mentiroso. Era alguien que necesitaba ayuda profesional. Pero la compasión no borró la traición. No sanó las heridas que sus palabras y las de su esposa habían abierto en mi corazón. Robert, dije lentamente, admitir que tienes un problema es el primer paso, pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras no hagas nada para cambiar. No puedo seguir sacrificando mi bienestar para mantener una vida basada en mentiras. Valeria se levantó bruscamente, secándose las lágrimas con la manga de su vestido rojo. Esto es ridículo, Shirley. Eres su madre. Las madres no abandonan a sus hijos. Mi madre nunca me haría esto. La arrogancia había regresado a su voz como una armadura defensiva. Tu madre nunca ha tenido que lidiar con esto porque nunca le has dicho la verdad. Respondí con una calma gélida. Y tienes razón en una cosa, Valeria. Las madres no abandonan a sus hijos. Pero yo no voy a abandonar a mi hijo. Voy a impedir que me use. Robert se me acercó y me tomó de las manos. Estaban fríos y temblaban. Mamá, te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Voy a encontrar un trabajo. Voy a arreglar las cosas esta vez. Solo dame una oportunidad más. Miré esas manos, una vez tan pequeñas, que sostuve cuando aprendió a caminar, cuando le tenía miedo a la oscuridad, cuando necesitaba consuelo después de una pesadilla. Robert, ¿cuántas últimas oportunidades te he dado? ¿Cuántas veces me has hecho la misma promesa? No pudo responder porque ambos sabíamos la respuesta. Había perdido la cuenta de las veces que habíamos tenido esta misma conversación, de las promesas rotas y las esperanzas frustradas. Tu contrato de arrendamiento termina el mes que viene, anuncié, separando suavemente mis manos de las suyas. Tienes 30 días para encontrar una solución. Después de eso, ya no seré responsable de tu vivienda. Valeria se dirigió furiosa hacia la puerta. Vámonos, Robert. No me quedaré aquí para ser humillado por una mujer que no entiende lo que significa la familia. Pero Robert no se movió. Valeria, puedes irte si quieres. Necesito hablar con mi madre. Su voz tenía una firmeza que no había escuchado en años. Y por un momento, solo por un momento, vi un destello del hombre que podría haber sido. Valeria se detuvo en seco cuando escuchó las palabras de Robert. Ella se giró lentamente. Su expresión era una mezcla de incredulidad y pura furia. ¿Me estás pidiendo que me vaya después de todo lo que he sacrificado por este matrimonio? Su voz se había vuelto estridente, casi histérica, y se justificaba con las manos como si dirigiera una orquesta invisible. Valeria, por favor, necesito resolver esto con mi mamá. Han pasado demasiadas cosas esta noche. Robert intentó explicarlo, pero ella lo interrumpió con un jadeo que probablemente despertó a toda la cuadra. No, no voy a ninguna parte. Si vas a caminar como un perro delante de tu madre, lo vas a hacer conmigo aquí. Se cruzó de brazos y se plantó firmemente en el centro de mi comedor como una estatua de terquedad. Además, esta conversación me afecta directamente. Si ella deja de pagarnos el alquiler, ¿dónde vamos a vivir? ¿En un refugio para personas sin hogar? Observé la escena con una mezcla de fascinación y horror. En una sola noche, vi cómo la fachada perfecta que esta pareja había construido se desmoronaba, revelando las mentiras que habían estado tejiendo durante meses. Fue como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Terrible, pero imposible apartar la mirada. Valeria, dije finalmente, creo que ya has dicho suficiente por una noche. Has dejado muy claro lo que piensas de mí, y yo he sido igualmente claro sobre lo que pienso de ustedes dos. No hay mucho más que discutir.
Sí, hay mucho más que discutir, gritó, con la cara tan roja como su vestido. No puedes arruinar nuestras vidas solo porque te ofendiste con un comentario. Las familias perdonan. Las familias se apoyan entre sí. La hipocresía de sus palabras me cayó como una bofetada. Las familias se apoyan entre sí. Repetí lentamente. ¿Te refieres a la forma en que me has apoyado esta noche? ¿O la forma en que Robert me ha apoyado mintiendo sobre su empleo? O tal vez te refieres a la forma en que me has apoyado a permitirme sacrificar mis ahorros mientras tú vives como si nada estuviera mal. Robert se sentó pesadamente en una de las sillas de comedor, con la cabeza entre las manos. Mamá, sé que hemos cometido errores terribles. Sé que te hemos lastimado de maneras imperdonables. Pero si nos das la espalda ahora, literalmente no tendremos a dónde ir. Ese no es mi problema, respondí. Las palabras salieron con una dureza que me sorprendió incluso a mí. Llevo 70 años cuidando a los demás. Cuidé de mis padres hasta que murieron. Cuidé de tu padre durante su enfermedad. Te he cuidado desde el día que naciste. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien me cuidó? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi bienestar? El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Robert levantó la cabeza y me miró con una expresión que no le había visto desde que era pequeño. Esa mezcla de culpa y comprensión que apareció cuando finalmente se dio cuenta de que había hecho algo muy malo. Nunca, admitió con voz apenas audible. Nunca me he preocupado por cuidarte. Siempre asumí que estarías ahí, que siempre estarías bien, que siempre tendrías la fuerza para resolver todos los problemas. Valeria parecía estar perdiendo la paciencia con esta conversación emotiva. Ya basta de melodrama. Shirley, eres la madre. Es tu responsabilidad ayudar a tu hijo. No puedes simplemente decidir que ya no quieres ser madre. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Caminé hacia Valeria hasta que estuve a solo unos centímetros de su rostro. Y cuando hablé, mi voz era tan baja y amenazante que ella instintivamente retrocedió. Nunca jamás me digas qué tipo de madre debo ser. Soy madre desde hace 35 años. He sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi salud, todo por mi hijo. ¿Qué has sacrificado? Tus tratamientos de belleza, tus zapatos de $400. Valeria intentó responder, pero continué sin dar la oportunidad. Ser madre no significa ser un cajero automático permanente. Ser madre no significa aceptar humillaciones y faltas de respeto. Ser madre significa enseñar a tus hijos a ser personas responsables, independientes y respetuosas. Y en eso he fracasado claramente. Robert se levantó bruscamente, tirando su silla. No digas eso. Has sido una madre maravillosa. Yo soy el que falló. Yo soy el que cometió un error. Sí, Robert, fallaste. Pero también fallé al dejarlo llegar tan lejos. Al permitir que te conviertas en un hombre que le mienta a su esposa, que le mienta a su madre, que permite que la mujer que lo crió sea humillada. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Valeria había empezado a pasearse por el comedor como un animal enjaulado. Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Se supone que los suegros deben ayudar a sus nueras. Se supone que somos una familia. ¿Familia? La interrumpí con una risa amarga. ¿Cuándo me has tratado como familia, Valeria? ¿Cuándo me has mostrado respeto, cariño o consideración? Desde el día que conociste a Robert, me has tratado como un obstáculo, algo molesto que tenías que soportar para que tu marido estuviera contento. No es cierto, protestó, pero su voz carecía de convicción. ¿No es cierto? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿Recuerdas la Navidad pasada, cuando sugeriste que sería mejor que pasaras las fiestas sola porque no entendía las tradiciones modernas? ¿Recuerdas cuando me ofrecí a cocinar para tu aniversario y dijiste que preferías algo más sofisticado? ¿Recuerdas cuando me criticaste por llevar mi vestido morado favorito porque las mujeres de mi edad deberían usar colores más sutiles? Cada ejemplo que daba era como una pequeña puñalada, y veía a Robert estremecerse con cada recuerdo. Había estado ahí en todas esas ocasiones. Había escuchado cada comentario hiriente y nunca había dicho una palabra en mi defensa. Valerie, continué, nunca quisiste formar parte de esta familia. Querías que esta familia desapareciera, para que pudieras tener a Robert solo para ti. Bueno, felicidades. Parece que vas a conseguir justo lo que querías.
Robert se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, dame si es lo que quieres. Shirley, entonces bien. Pero no vengas a llorar cuando te des cuenta de que has perdido a tu único hijo para siempre. Cuando estés sola en esta vieja casa, rodeada de tus recuerdos mohosos, recordando que tenías una familia y la echaste por tu estúpido orgullo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para quebrar mi determinación. Y por un momento, casi funcionaron. La imagen de estar sola en esta casa sin visitas, sin llamadas, sin nadie que me necesitara, era aterradora. Las palabras de Valeria resonaron en el comedor como una maldición dirigida directamente a mi mayor miedo, la soledad. Por un momento, la imagen que había pintado se apoderó de mi mente. Me vi en esta casa vacía sin la risa de los nietos que nunca venían, sin llamadas de domingo, sin nadie que recordara mi cumpleaños. El silencio entre nosotros era pegajoso y yo podía sentir a Robert observándome, esperando que mi determinación se quebrara. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En lugar de sentir pánico o desesperación, sentí una calma profunda y liberadora. ¿Sabes qué, Valerie?, dije lentamente, saboreando cada palabra. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Prefiero mis recuerdos rancios de un matrimonio feliz y años de trabajo honesto a vivir una vida de nuevos recuerdos basados en mentiras y faltas de respeto. Valeria parpadeó un par de veces como si no hubiera esperado esa respuesta. Robert se quedó boquiabierto. Estaba procesando lentamente que su último chantaje emocional había fracasado por completo. Además, continué, sintiendo una nueva energía recorriendo mi cuerpo. No voy a estar tan sola como crees. Justo ayer, recibí una llamada que lo cambió todo, pero ustedes dos estaban tan ocupados planeando cómo humillarme esta noche que no pude decírtelo. Michael Jenkins llamó. El nombre aterrizó en el comedor como una bomba nuclear. Robert se quedó paralizado y, por primera vez en toda la noche, Valeria se quedó completamente sin palabras. Michael había sido mi novio en la universidad, el hombre con el que planeaba casarme antes de conocer al padre de Robert. Era un hombre ambicioso e inteligente que había decidido mudarse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades cuando yo decidí quedarme y formar una familia. Michael Jenkins, murmuró Robert con voz temblorosa. El Michael de las fotos, ¿tu novio de la universidad? Asentí lentamente, disfrutando de la expresión de asombro en sus rostros. El único e inigualable. Resulta que después de 40 años construyendo una empresa de ingeniería en Seattle, tras criar a 3 hijos exitosos y perder a su esposa hace 2 años, decidió buscar a sus viejos amigos. Me encontró en las redes sociales y hemos estado hablando por teléfono durante las últimas 2 semanas. Valeria finalmente recuperó la voz, aunque sonaba entrecortada. ¿Cómo que han estado hablando? Su rostro se había vuelto de un color verdoso enfermizo que no le sentaba nada bien. Eso es exactamente lo que quiero decir. Hemos estado hablando todos los días, recordando viejos tiempos, poniéndonos al día de nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos e incumplidos, y anoche me hizo una oferta que me quedé sin aliento. Robert se me acercó con pasos vacilantes. ¿Qué clase de oferta, mamá? Sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que salió de lo más profundo de mi corazón. Me invitó a pasar un mes en su casa en Seattle. Dice que quiere enseñarme el estado de Washington, presentarme a sus hijos, y que siempre se ha preguntado qué habría pasado si hubiera dejado la frase en el aire, disfrutando del silencio absoluto que se había apoderado del comedor. Pero, mamá, tartamudeó Robert, no puedes ir con un hombre a que no has visto en 40 años. ¿Y si es un estafador? ¿Y si te está mintiendo? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Robert, lo interrumpí con una firmeza sorprendente. ¿Y si resulta ser un mentiroso como tú? ¿Y si me usa como tú lo has hecho? Al menos con Michael, estaré en una aventura, conociendo nuevos lugares y siendo valorada por quien soy, no por lo que puedo dar económicamente. Valeria se había desplomado en una silla, con la cara entre las manos. Esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. No puedes irte en serio con un desconocido. Michael no es un desconocido para mí. Conoce mis sueños, mis miedos, mis esperanzas porque los compartimos de jóvenes. Sabe que siempre quise viajar, que siempre quise ver el Océano Pacífico, que siempre soñé con escribir un libro sobre mis experiencias como costurera.
¿Sabes qué fue lo primero que me dijo cuando me llamó? Dijo, seguro que espero que hayas perseguido todos tus sueños porque te mereces una vida extraordinaria. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron sobre mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que les importó si era feliz? Si tenía planes, si había algo que quisiera hacer con mi vida. Robert intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. Michael me envió fotos de su casa, de su jardín lleno de flores naranjas y amarillas, de la vista al mar desde su terraza. Me habló de sus viajes a Europa, de los libros que leí sobre las cenas que prepara para sus amigos todos los viernes. ¿Y saben qué más me dijo? Valeria levantó la cabeza para mirarme, con los ojos rojos y llenos de resentimiento. ¿Qué les dijo? Me dijo que una mujer de mi edad y con mi experiencia es un tesoro. Dijo, tengo historias que contar, sabiduría que compartir y amor que dar. Me dijo que cualquier hombre sería afortunado de tener mi compañía, mi conversación, mi cariño. Se me quebró un poco la voz al recordar esas palabras que habían sanado heridas que ni siquiera sabía que tenía. Después de colgar, me senté en la cocina y lloré durante una hora. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Lloré porque alguien finalmente me había recordado que soy más que una madre, más que una proveedora, más que una criada gratuita. Soy una mujer con mi propio valor. Robert se había puesto pálido. Mamá, por favor, no tomes decisiones precipitadas por lo que pasó esta noche. Michael podría estar diciendo lo que quieres oír. Los estafadores son muy astutos. Basta. Grité con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Deja de intentar controlar mi vida. Deja de decirme lo que puedo o no puedo hacer. Durante 35 años, he vivido para ti. He tomado cada decisión pensando en tu bienestar, tu futuro, tu felicidad. Por primera vez en décadas, voy a tomar una decisión pensando en mí misma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert se había desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño pequeño. Valeria me miró con una mezcla de odio y terror, como si hubiera visto un fantasma. ¿Sabes qué más me dijo Michael? Continué, sintiendo que mi confianza crecía con cada palabra. Dijo que guardaba una foto mía de cuando teníamos 20 años, aquella en la que lleve vestido blanco con flores rojas que yo misma hice. Me dijo que todos estos años, especialmente después de la muerte de su esposa, miraba esa foto y se preguntaba si había sido feliz, si había logrado cumplir mis sueños. Robert levantó la vista, con los ojos hinchados de llorar. ¿Y tú qué? ¿Decírselo? Le dije la verdad. Le dije que había tenido momentos de felicidad, sobre todo cuando eras pequeña, cuando tu padre vivía, cuando creía estar construyendo algo hermoso llamado familia. Pero también le dije que había sacrificado tanto de mí misma en el proceso que ya no recordaba quién era Shirley antes de ser la madre de Robert o la viuda de Charles. Valeria se levantó de golpe, como si le hubiera picado una avispa. Esto es ridículo. No puedes ir con ese hombre. ¿Qué va a decir la gente? Una mujer de tu edad persiguiendo aventuras románticas como una adolescente. La miré directamente a los ojos y sonreí con una serenidad que no había sentido en años. Valeria, querida, después de esta noche, ¿lo que piense la gente es lo último que me importa? Al fin y al cabo, si mi propia familia me considera inferior y mediocre, ¿qué importa la opinión de los desconocidos? Robert por fin encontró la fuerza para hablar. Mamá, si de verdad quieres conocer a Michael, si de verdad quieres viajar, podemos apoyarte. Pero no lo hagas por rencor. No arruines tu vida solo para castigarnos. Arruinarme la vida, repetí con incredulidad. Robert, ¿no lo entiendes? Esta no es una decisión tomada por rencor. Es una decisión de supervivencia. Por primera vez en décadas, alguien me ofrece la oportunidad de ser feliz, de ser valorada, de ser amada por quien soy, no por lo que puedo dar. Me acerqué a la ventana del comedor y miré hacia la calle donde había vivido tantos años, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado tantos sueños. Mañana llamaré a Michael y aceptaré su invitación. Compraré un billete de avión. Prepararé una maleta con mis mejores vestidos y descubriré si todavía es posible ser feliz a los 70. Las semanas posteriores a esa cena fueron las más extrañas de mi vida. Robert intentó llamarme todos los días durante la primera semana, dejando mensajes desesperados en mi contestador.
Le conté sobre mis años de costura, sobre los vestidos de novia que había creado, sobre las historias que cada cliente había compartido conmigo. Fue extraño y maravilloso volver a sentirme interesante. Sentir que alguien valoraba mis experiencias y recuerdos. Seguramente, me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas, he pensado en ti durante 40 años. Cuando me casé con mi esposa, cuando nacieron mis hijos, cuando creé mi empresa, siempre había una parte de mí que se preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido el valor de pedirte que vinieras a Estados Unidos conmigo. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en décadas. Michael, yo también pensé en ti muchas veces, sobre todo cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando tu padre enfermó, cuando Robert empezó a tener problemas. Me pregunté cómo habría sido mi vida si me hubiera subido a ese avión contigo. Bueno, respondió con esa risa profunda que recordaba perfectamente. Nunca es tarde para descubrirlo, ¿verdad? El billete de avión estaba en mi mesita de noche, real y tangible, como una promesa de libertad. Salida el 15 de marzo. Destino, Seattle, Washington. Michael había insistido en pagar el billete, pero yo había rechazado su oferta. Esta es mi decisión, mi aventura, le había dicho. Quiero pagar. Lo pagué con mi propio dinero. El dinero que había ahorrado durante meses privándome de medicinas y comida decente. Dinero que ahora usaría para algo que me haría feliz por primera vez en años. 3 días antes de mi viaje, Robert se presentó en mi puerta. Se veía terrible, demacrado, con profundas ojeras, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. «Mamá, por favor, tenemos que hablar», dijo con una voz quebrada que, a pesar de todo, me rompió el corazón. Lo dejé entrar, pero mantuve la distancia emocional. «¿Dónde está Valerie?», pregunté mientras preparaba café en mi pequeña cocina. «En casa de sus padres», respondió, sentándose pesadamente en la silla de mi cocina. «Se fue hace una semana. Ella dice que no puede estar conmigo si no tengo trabajo, si no puedo mantener el estilo de vida que ella merece». Se rió amargamente. Resulta que su madre superior no es tan superior cuando se trata de ayudar económicamente. Le dijeron que se las arreglara sola. Sentí una punzada de satisfacción que no era particularmente noble, pero que no pude evitar. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?» «He estado buscando trabajo desesperadamente. Ya lo he solicitado en todas partes, mamá. Oficinas, restaurantes, tiendas, construcción, cualquier cosa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea». Me miró y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Humildad genuina. También he estado yendo a terapia. Encontré un centro comunitario que ofrece servicios gratuitos. «Me alegra oír eso, Robert», dije, y lo decía en serio. «Es un gran paso. El terapeuta me ayudó a comprender muchas cosas sobre mí que no quería ver. Me ayudó a comprender que he sido un parásito emocional y financiero, no solo contigo, sino con todos los que han intentado ayudarme». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso muchas veces frente a un espejo. «¿Y qué has aprendido específicamente?», pregunté, curiosa por ver si realmente había habido un cambio o si se trataba de otra manipulación. Robert tardó un momento en responder, jugueteando nerviosamente con su taza de café. «He aprendido que nunca aprendí a ser responsable porque siempre estuviste ahí para rescatarme. No es tu culpa», añadió rápidamente al ver mi expresión. «Es mía». Pero el patrón estaba muy establecido, al principio, y nunca me esforcé por romperla. Asentí lentamente. «¿Y Valerie? ¿Qué aprendiste de tu relación con ella?» «Que lo que sentía por ella no era amor, era dependencia emocional. Me gustaba que fuera exigente y crítica porque me daba una excusa para no crecer, para seguir siendo un niño que necesitaba que su madre lo rescatara». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que he destruido nuestra relación. Pero necesito que sepas que, por primera vez en mi vida adulta, veo las cosas con claridad». «¿Y qué ves exactamente?», pregunté con cuidado. «Veo a una mujer de 70 años que sacrificó toda su vida por un hijo que nunca lo apreció. Veo a una mujer que trabajó hasta el cansancio para darme una educación y oportunidades que desperdicié. Veo a una mujer que merece ser feliz, que merece ser valorada, que merece perseguir sus propios sueños después de décadas de perseguir los míos».
Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron ser cauteloso. Robert, me alegro. Me alegra oír que estás reflexionando sobre estas cosas, pero las palabras son fáciles. El verdadero cambio requiere tiempo y acción constante. Lo sé, dijo, asintiendo vigorosamente. Y no estoy aquí para pedirte que canceles tu viaje. No estoy aquí para pedirte dinero ni ayuda. Estoy aquí para decirte que voy a demostrarte con acciones que puedo cambiar, aunque ya no estés aquí para verlo. ¿Qué quieres decir con eso? Robert se levantó y empezó a pasearse por mi pequeña cocina. Conseguí un trabajo en una empresa de limpieza. Es trabajo nocturno y el sueldo es bajo, pero es honesto y me permite vivir en una pequeña habitación que alquilé en el centro. También estoy tomando clases en línea para obtener una certificación en contabilidad. Lo miré con genuina sorpresa. ¿Cuándo decidiste hacer todo esto? La noche después de nuestra cena. Cuando llegué a casa y Valeria empezó a gritarme por arruinar nuestra situación financiera. Algo dentro de mí se quebró. Me di cuenta de que tenía 35 años y nunca había sido responsable de mi propia vida. Ni un solo día. Volvió a sentarse y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, quiero que vayas a Seattle. Quiero que conozcas a Michael, que veas el océano, que escribas ese libro que siempre has querido escribir. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que ya no forme parte de tu vida. Por primera vez desde la noche de la cena, sentí que hablaba con mi verdadero hijo, no con la versión manipuladora y dependiente que había conocido durante tantos años. Robert, siempre serás parte de mi vida. Eres mi hijo y siempre lo serás, pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede seguir igual. Lo entiendo perfectamente, dijo con firmeza. Y quiero que sepas que voy a trabajar para convertirme en el tipo de hijo del que puedas estar orgulloso, aunque lleve años, aunque para entonces sea demasiado tarde para reparar nuestra relación. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente, Robert volvió a hablar. ¿Me hablarás de Michael? ¿Cómo era cuando eras joven? Una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. Era brillante, ambiciosa, gentil. Tenía una forma de hacerme sentir la mujer más interesante del mundo. Cuando hablábamos, se concentraba por completo en mí, como si mis palabras fueran lo más importante que hubiera escuchado. ¿Por qué no te fuiste con él cuando se mudó a Estados Unidos? Porque tenía miedo, admití, miedo de dejar todo lo que conocía, miedo de fracasar, miedo de no ser lo suficientemente buena para él. Y entonces conocí a tu padre, y él representaba seguridad, estabilidad, una vida predecible. Hice una pausa. No me arrepiento de haber elegido a tu padre. Era un buen hombre y tuvimos momentos hermosos. Pero ahora tengo una segunda oportunidad para descubrir qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Robert asintió lentamente. ¿Crees que Michael realmente ha pensado en ti todos estos años? ¿O crees que está idealizando el pasado? La pregunta de Robert me hizo reflexionar profundamente. Sabes, Robert, me he hecho esa misma pregunta todas las noches desde que Michael me contactó. ¿Es real lo que siente o solo somos dos ancianos idealizando un amor juvenil? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín donde yo había plantado rosas hace tantos años. Pero entonces me di cuenta de que no importa. ¿Cómo que no importa?, preguntó Robert con genuina curiosidad. No importa si lo que sentimos es nostalgia, idealización o amor verdadero. Lo que importa es que, por primera vez en décadas, me siento viva, me siento valiosa, me siento una mujer que merece ser cortejada, admirada, respetada. Me giré para mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir especial solo por ser yo? Robert bajó la cabeza, avergonzado. Nunca te hice sentir así, ¿verdad? Siempre te di por sentado. Algo que siempre estaría disponible sin importar cómo te tratara. Exactamente. Y no era solo tú, Robert. Tu padre también. Hacia el final de nuestro matrimonio, empezó a verme solo como la mujer que cocinaba, limpiaba y lo cuidaba cuando estaba enfermo. Dejé de ser Shirley y me convertí solo en la esposa de Charles, y luego solo en la madre de Robert. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Michael llamando a la hora que habíamos acordado, como siempre. Miré a Robert, quien asintió, indicándome que contestara. Hola, preciosa.
dijo la voz de Michael a través del teléfono. Y de inmediato sentí esa calidez familiar extendiéndose por mi pecho. ¿Qué tal tu día? Interesante, respondí, sonriendo a pesar de la tensión. Mi hijo está aquí, Robert. ¿Te gustaría saludar a Michael? Robert se quedó paralizado un momento, pero luego asintió lentamente. Puse el altavoz del teléfono. Michael, te presento a Robert, mi hijo. Robert, soy Michael Jenkins. Hola, Robert. Sí, señor. Es complicado, pero estoy empezando a entender que mi madre merece ser feliz, incluso si eso implica grandes cambios en nuestras vidas. Esa es una respuesta muy madura, respondió Michael con aprobación. Te diré algo, Robert. Tengo 3 hijos, todos adultos, y les llevó años comprender que sus padres son personas completas con sus propias necesidades y deseos, no solo eternos proveedores de apoyo y recursos. Robert me miró sorprendido. Era evidente que no esperaba que Michael fuera tan directo y a la vez tan comprensivo. Señor Jenkins, continuó Robert, ¿puedo preguntarle cuáles son sus intenciones con mi madre? Michael rió entre dientes. Es una buena pregunta. Mis intenciones son conocer a la mujer en la que se convirtió la chica de la que me enamoré hace 40 años. Mis intenciones son mostrarle lugares hermosos, presentarle a mis hijos, cocinarle, escuchar sus historias, y quizás si ambos decidimos que queremos construir una amistad profunda o algo más. ¿Y si las cosas no salen como esperas?, preguntó Robert, entonces habremos tenido una hermosa aventura. Habremos cerrado un capítulo que quedó abierto durante décadas. Y tu madre habrá tenido unas merecidas vacaciones en Washington. No hay presión, Robert, sin expectativas irrealistas. Solo 2 personas mayores dándose la oportunidad de redescubrir la alegría. Robert se relajó visiblemente. Gracias por ser tan honesto, señor. Llámame Michael, por favor. Y ahora, si me disculpas, me gustaría hablar con tu madre a solas un momento. Robert asintió y se dirigió a la sala, dándome privacidad para mi llamada. ¿Cómo te sientes después de hablar con él? Le pregunté a Michael una vez que estuvimos solos. Me siento bien. Parece un joven que está en un momento de crecimiento. Eso habla bien de cómo lo criaste. Sin duda. Los niños que nunca enfrentan dificultades nunca aprenden a ser resilientes. Sus palabras me tranquilizaron, más de lo que esperaba. Michael, ¿estás seguro de que quieres involucrarte en tu vida tranquila con una mujer que tiene tantos dramas familiares? Claro, querido, todos tenemos dramas familiares a nuestra edad. Uno de mis hijos se divorció el año pasado y volvió a mi casa con sus 2 hijos pequeños. Mi hija está pasando por una crisis de la mediana edad y me llama llorando todos los martes. Mi hijo menor está luchando con una adicción a los videojuegos que está afectando su matrimonio. Se rió suavemente. El drama familiar es parte de la vida. La diferencia está en cómo lo manejamos y cómo lo manejas tú con límites claros y con amor firme, recordando siempre que tus hijos son adultos responsables de sus propias decisiones y consecuencias. Eso es algo que parece que tú también estás aprendiendo a hacer. Después de colgar con Michael, Robert y yo seguimos hablando hasta altas horas de la noche. Me contó más detalles sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a identificar patrones de comportamiento que había repetido durante años sin darse cuenta. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aceptar en la terapia? Me preguntó mientras tomábamos otra taza de café. ¿Qué? Que no era solo eso. Era perezosa o inmadura. Era que había desarrollado una adicción emocional a que me rescataran. Cada vez que alguien me resolvía un problema, cada vez que me daban dinero o me sacaban de un apuro, sentía una especie de alivio eufórico. Era como una droga. Sus palabras me impactaron. ¿Y cómo se supone que rompo esa adicción? Afrontando las consecuencias de mis actos sin buscar ayuda. Cuando perdí mi último trabajo, mi primer instinto fue acudir corriendo a ti con una historia triste. Pero esta vez, en cambio, dormí en mi coche durante 3 días hasta que conseguí el trabajo de limpieza. ¿Dormiste en tu coche?, pregunté con automática preocupación maternal. Sí, y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Por primera vez, comprendí de verdad lo que significa no tener una red de seguridad, lo que significa que mis actos tengan consecuencias reales. Me miró directamente a los ojos. Mamá, durante esas 3 noches, pensé mucho en ti. Pensé en todas las veces que tuviste que elegir entre tus necesidades y las mías,
y siempre elegiste las mías. Eso es lo que hacen las madres. Hazlo, Robert. No, mamá. Eso es lo que hacen las madres que no han aprendido a establecer límites saludables. Y eso es lo que hacen los niños que nunca han aprendido a ser adultos responsables. Se inclinó hacia adelante. El terapeuta me ayudó a comprender que, al rescatarme constantemente, me privaba sin querer de la oportunidad de crecer. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Durante años, me había sentido culpable cada vez que consideraba decirle que no a Robert, cada vez que pensaba en anteponer mis necesidades. Ahora entendía que mi generosidad había sido en realidad una forma de controlarlo, de mantenerlo dependiente de mí. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté en voz baja. Ahora voy a demostrarme primero a mí mismo y luego a ti que puedo ser un adulto responsable. Voy a pagar mis propias cuentas. Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a afrontar mis propios problemas. Y cuando regreses de Seattle, si decides volver, seré un hijo de que puedas estar orgulloso. Y si decido quedarme en Seattle. Robert sonrió y, por primera vez, con los años, vi alegría genuina en su sonrisa en lugar de manipulación. Entonces me alegraré por ti. Te visitaré cuando pueda. Te llamaré cada semana y viviré mi propia vida, sabiendo que mi madre por fin vive la suya. El día de mi partida amaneció con un cielo despejado y una suave brisa que parecía susurrar promesas de aventuras futuras. Robert llegó temprano para llevarme al aeropuerto y, por primera vez en años, no hubo tensión entre nosotros. Había traído flores, un pequeño ramo de margaritas blancas que sabía que eran mis favoritas, y una carta sellada. No la abras hasta que estés en el avión, dijo con una sonrisa tímida. Es algo que necesitaba decirte, pero me resulta más fácil escribir que hablar. Durante el viaje al aeropuerto, hablamos de cosas cotidianas, el tiempo, las noticias, sus planes para la semana. Era una conversación normal entre madre e hijo, algo que no habíamos tenido en años. No hubo súplicas, ni drama, ni culpa, solo una conversación tranquila entre dos adultos que se amaban, pero que finalmente entendieron los límites sanos. Mamá, me dijo al llegar al aeropuerto, quiero que sepas que pase lo que pase en Seattle. Esto ya ha valido la pena. ¿Qué quieres decir? Verte así, emocionada, nerviosa, feliz, no te había visto brillar así en años. Me ayudó a sacar mi maleta del coche, una maleta que había empacado cuidadosamente con mis mejores vestidos, incluyendo uno nuevo rosa coral que había comprado especialmente para este viaje. En el aeropuerto, Robert me acompañó hasta el control de seguridad. A la hora de despedirnos, nos abrazamos con una intensidad que no compartíamos desde que él era pequeño. «Te quiero, mamá», me susurró al oído. «Diviértete. Enamorarse. Ser feliz. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Yo también te amo, hijo, y estoy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo». Una vez en el avión, abrí la carta de Robert con manos temblorosas. Su letra, que siempre había sido desordenada, parecía más madura, más cuidada. «Mamá», comenzaba, «durante estos últimos días, he estado pensando en todas las veces que fuiste un héroe sin que me diera cuenta. Cuando trabajaste doble turno para pagar mis libros escolares, cuando vendiste tu nueva máquina de coser para comprarme una bicicleta, cuando fingiste no tener hambre para que yo pudiera comer más, cuando te quedaste despierto toda la noche cuidándome cuando estaba enfermo. Todos esos momentos de amor silencioso que di por sentado. Ahora entiendo que ser madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa amar lo suficiente para enseñar la independencia. Significa ser lo suficientemente valiente para dejarlo ir cuando llegue el momento. Gracias por finalmente amarme lo suficiente como para dejarme crecer. Vuela alto, mamá, literal y figurativamente. Con todo mi cariño y respeto, Robert P.S. Michael es un hombre afortunado de conocer a la mujer más extraordinaria del mundo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras guardaba la carta en mi bolso. A través de la ventana sencilla pude ver las nubes extendiéndose hasta el infinito. Y por primera vez en décadas, sentí que mi futuro era igual de infinito. Michael me estaba esperando en el aeropuerto de Seattle con un ramo de rosas amarillas y una sonrisa que reconocí inmediatamente, aunque tenía más arrugas y su cabello era completamente blanco. Cuando me vio, su rostro se iluminó con la misma alegría que recordaba de nuestros días de universidad.
Seguro, dijo cuando nos abrazamos. Eres incluso más hermosa de lo que recordaba. Los días que siguieron fueron como vivir un sueño. Michael me llevó a ver la costa del Pacífico, donde por primera vez en mi vida pude ver los océanos extendiéndose hasta el horizonte. Me presentó a sus hijos, quienes me recibieron con una calidez genuina que me conmovió profundamente. Su hija menor, Carmen, dijo, «Papá no sonreía así desde que murió mamá. Gracias por devolverle la alegría». Michael me cocinaba todas las noches cenas elaboradas que saboreábamos en su terraza mientras veíamos la puesta de sol. No soy un ingeniero jubilado. Solo soy Michael, el hombre que se enamoró de una chica brillante hace 40 años y nunca la olvidó. Sus palabras me llegaron al corazón porque expresaban exactamente lo que sentía por él. No era la madre sacrificada de Robert. No era la viuda de Charles. No era la costurera cansada. Simplemente era Shirley, una mujer con historias que contar, sueños que perseguir y amor para dar. Al final de mi mes en Seattle, Michael me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva sobre lo que era posible a los 70. Claro, no quiero que esto termine. Sé que es una locura. Sé que apenas nos estamos conociendo después de tantos años, pero quiero que consideres mudarte a Seattle. No para casarte inmediatamente, no para vivir juntos y... No quiero, pero darnos la oportunidad de construir algo hermoso en esta etapa de nuestras vidas. Mi primer instinto fue pensar en todas las razones por las que era imposible. Mi casa, mis pocos amigos, mi vida en mi pueblo. Pero luego pensé en Robert, en su carta, en sus palabras sobre volar alto. Pensé en Valerie, quien probablemente nunca me había respetado de verdad. Pensé en todos los años que había vivido para los demás, dejando mis propios sueños en suspenso. ¿Y si las cosas no salen bien?, pregunté. Entonces habremos tenido una hermosa aventura. Pero, ¿y si salen bien? ¿Y si después de una vida priorizando a los demás, finalmente tienes la oportunidad de ser completamente feliz? Esa noche, llamé a Robert para contarle sobre la propuesta de matrimonio de Michael. Su respuesta me sorprendió y me llenó de orgullo. «Mamá, ¿eres feliz con él?» «Más feliz de lo que he sido en décadas. Me trata bien, me respeta, me hace sentir valiosa cada día. Entonces quédate, construye la vida que mereces. Estaré bien. De hecho, estaré mejor sabiendo que, por fin vives para ti». 6 meses después, estaba empacando mis pertenencias más preciadas en mi antigua casa, preparándome para mudarme definitivamente a Seattle. Robert me ayudó con todo el proceso, demostrando una madurez y responsabilidad que me llenaron de esperanza por su futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo mientras recogíamos las fotos familiares. ¿Qué? Que al dejarte ir, siento que por fin te he recuperado. No como la madre que me rescata constantemente, sino como la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero a quien nunca me molesté en conocer de verdad. Mientras escribo esta historia desde la terraza de Michael, mirando el Océano Pacífico y esperando a que regrese del mercado donde fue a comprar los ingredientes para la cena que cocinaremos juntos, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. Robert está construyendo su propia vida con éxito. Consiguió un ascenso en su trabajo. Se mudó a un apartamento mejor y está saliendo con una mujer que lo reta a ser mejor persona en lugar de permitir su dependencia. Valerie, me dijo, se casó con un hombre mayor que puede mantener su estilo de vida, que probablemente sea para lo mejor para todos. Y yo, finalmente aprendí que nunca es tarde para ser feliz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base para amar a los demás sanamente. Aprendí que una mujer de 70 años puede tener aventuras, puede enamorarse, puede empezar de nuevo. Michael y yo nos casamos el mes pasado en una pequeña ceremonia en la playa con sus hijos y Robert como testigos. Robert lloró durante toda la ceremonia, pero fueron lágrimas de alegría. Nunca pensé que vería a mi madre casarse por amor. Me dijo después, «Siempre asumí que tu matrimonio con papá había sido solo por conveniencia y familia. Ahora, cuando recuerdo aquella terrible noche en la que Valeria me humilló en mi propia casa, lo veo como el mejor regalo que pude haber recibido porque fue esa humillación la que finalmente me despertó. Fue esa humillación la que me demostró que merecía más. Fue esa humillación la que me dio el coraje para perseguir la felicidad que pensé que había perdido para siempre. ¿Y tú?
¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad para ser completamente feliz? ¿Tendrías el coraje de tomarlo sin importar lo que piensen los demás? Porque créeme, nunca es tarde para empezar de nuevo.